Y vamos a hablar en esta mañana de la palabra con el título Hacedores de la palabra. Y vamos a estar fundamentando en la carta de Santiago, en el capítulo 1, solo los versos 18 al 27. Quiero leerlo todo completo, aunque luego voy a ir estudiándolo paso a paso y resaltando algunas cosas que en esta mañana son el mensaje de Dios para tu vida. Si se pueden poner de pie un segundito para que en reverencia leamos estos versos. Voy a leer en Reina Valera 1960, veo que está 95 en pantalla, 1960, y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Alabado sea el Señor. Pueden sentarse. Hacedores de la palabra. Y saben, es que en el mismo verso 18, si usted tiene su Biblia abierta, va a notar que el texto de hacedores de la palabra empieza en el verso 19. Sin embargo, empieza con un por tanto. Y como he enseñado, eso me lleva a leer por lo menos un par de versos anteriores a esto para entrar en el contexto de lo que se va a hablar. Y el verso 18 nos confronta con la realidad de que tú y yo somos nuevas criaturas, de que tú y yo no somos como éramos, de que tú y yo hemos nacido de nuevo. Y otra vez tengo que hacer referencia a Nicodemo, que esto le voló la cabeza, lo hizo confundirse cuando le fue dicho que le era necesario nacer de nuevo. Y se preguntaba, ¿cómo puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre? Bueno, por medio de su palabra, tú y yo hemos nacido de nuevo. Yo hubiera querido más amén. Porque yo dije que por medio de la palabra tú y yo hemos nacido de nuevo. Entonces, borrón y cuenta nueva. Ya tú y yo no tenemos excusa para actuar de la misma manera en la que actuábamos antes. Sino que, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron, todas, oye, todas son hechas nuevas. Y me gusta este texto porque es un texto tan fácil de leer y entender. Porque no solamente te enseña y te confronta, sino que inmediatamente te da aplicaciones de vida. Y entonces es como, yo dije, bueno, pues yo me voy a parar ahí a leer, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo predique. Porque no se necesita casi interpretar ni explicar nada. El mismo texto te da aplicaciones de vida. Y qué bueno cuando la palabra podemos nosotros asimilarla fácilmente. Nos habla este texto de la manifestación de cambio que debe verse primero en nuestro carácter, manejando nuestras emociones, la forma de reaccionar para vivir una vida como a Dios le agrada. Es decir, ya tú no puedes reaccionar, modelar tus emociones y actuar de la misma manera en que actuabas o fuiste criado, sino a la manera que a Dios le agrada. Por ejemplo, los versos 19 y 20 nos detallan que cada uno de nosotros, sin tomar en cuenta nuestra personalidad, porque yo sé que algunos dirán, no, pero es que está Pedro, está Pablo, está Juan, más pausado. Cada uno tenemos nuestra personalidad, pero aquí no se está hablando de personalidad, se está hablando de carácter. Y cada uno de nosotros debemos reflejar en nuestro accionar el carácter de Cristo. Y nos detalla algunas cosas que deben adornar ese carácter de esa nueva persona que eres tú en Cristo Jesús. Y lo primero que dice es que toda persona, tú, yo incluido allí, debemos ser prontos para oír. Si somos nuevas criaturas, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si somos hacedores de la palabra, debemos ser prontos para oír. Y qué bueno, porque Romanos 10:17 dice que así que la fe viene como resultado del oír. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. De oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es decir, tú y yo tenemos que ser prontos para oír. ¿Pero para oír qué? ¿El chisme del año? Sí, que el pastor dijo que yo tengo que oír mucho. Déjame ver, porque están hablando muy bajito ahí, yo quiero oír. No. Lo dice claro NBI en Romanos 10:17. Dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Ahora, ¿cuál mensaje? El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Debemos estar deseosos, debemos tener comezón por escuchar la palabra de Dios, porque ésta puede salvar nuestras almas. Debemos ser, en segundo lugar, tardos para hablar. Miren, estemos claros en algo. Nosotros debemos estar prestos para llevar y transmitir el mensaje de Cristo, porque ese es el mensaje que se oye, lo acabo de decir. Debemos estar prestos a hablar ese mensaje. Ahora, lo que ser tardo para hablar significa es que debemos filtrar. Diga esa palabra conmigo, filtrar. Debemos filtrar las cosas que vamos a hablar. Y esto debe de ser algo automático cuando nos llenamos de Dios y de su palabra. Porque la Biblia dice lo siguiente en Lucas 6:45, y estoy dando sustento bíblico para todo lo que digo, porque quiero que sea la palabra de Dios que hagas, no solo que escuches, que pongas en acción. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Así que si tú eres de lo que dice, ay, pastor, es que esta boquita mía. Mira, no empiece por aquí. Empieza por aquí. Llena tu corazón de la palabra del Señor, de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo santo. Y sabe lo que vas a sacar por la boca de ese tesoro que hay guardado en tu corazón. Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Y hay una tercera sugerencia que nos da este texto en términos de modelar nuestro carácter si somos, ¿verdad?, hacedores de la palabra del Señor. Dice que debemos ser tardo para airarse. Y eso va muy de la mano con el punto anterior. Porque si la palabra de Dios es lo que está en tu corazón, si ese es el tesoro que has ido llenando y acumulando, cada día te parecerás más a Cristo. ¿Y saben cómo Cristo se definió? Y lo que Él dijo acerca de sí mismo, vamos a leerlo. Está allí en Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es solo que el ser tardos para hablar, el parecernos a Cristo, la mansedumbre y la humildad que le adornan a Él sean vistas en nosotros, sino que a la vez que mostramos que somos nueva persona, nosotros mismos seremos premiados con una paz que no puede ser hallada de otra manera. A veces, teniendo la razón, perdemos la paz. Mejor aprendamos del Señor y con mansedumbre y humildad sometámonos a su autoridad. Y hermanos, entonces viviremos y tendremos paz en nuestra alma. Alabado sea el Señor. Una paz que, como dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento. Pero saben, el mismo texto, ya no tengo que buscar otro verso en los evangelios, el mismo texto nos da una razón más que suficiente para ser tardos para hablar. El mismo texto nos da una razón para no airarnos. El texto dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, yo creo que no necesitamos otra razón. Si actuamos airados, si dejamos que la ira nos consuma y nos guíe, entonces está claramente establecido en la Biblia que no lo guiará a algo de justicia. Sobre todo no lo guiará ni obrará en usted la justicia de Dios. Es su decisión lo que usted quiere que se manifieste en su vida y lo que usted quiere en su relación con el Señor. Que el Señor nos ayude a alejar el enojo de nuestras vidas y a que recibamos la palabra que nos salva. Recuerden, esta palabra es que nos salva, y la recibamos con mansedumbre. Otra enseñanza que nos da este pasaje, y que es la enseñanza que da título a este mensaje de esta mañana, es que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y aquí sí quiero detenerme un poquito, no tanto, sé que siendo domingo primero el tiempo pasa rápidamente, pero es necesario que tú y yo cambiemos, que tú y yo reflexionemos, que tú y yo decidamos que esta bendita palabra que nos bendice, que dice que crea fe en nosotros por el oír este mensaje, o sea que es bueno ser oidor de la palabra. Escúcheme bien, no se confunda, es una bendición ser oidor de la palabra. Ahora, lo que la Biblia nos exhorta es a no ser tan solo, esa palabra puesta allí lo cambia todo.
Porque alguno dirá, no, que yo no voy a ser oidor de la palabra. No, 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 no. La Biblia dice, no seas tan solo oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Lo que esto quiere decir es que lo que nosotros predicamos, lo que nosotros escuchamos, nosotros vamos a vivirlo, nosotros vamos a mostrarlo, nosotros vamos a amarlo y vamos a hacer conforme a lo que esta santa palabra nos enseña. Porque si no, la Biblia dice que cuando somos solamente oidores de la palabra, nos engañamos nosotros mismos. No es que engañamos a nadie, ni siquiera el problema aquí. Es que te estás engañando tú mismo. Y para expresar esto de una manera más adecuada, no quiero buscar otra ilustración, ni en la Biblia ni en otro lugar, que la misma ilustración que se encuentra aquí, en la carta de Santiago, en el texto con el que inicié, en el texto que leímos, porque yo creo que es la ilustración más clara de lo que significa ser hacedor y no tan solo oidor de la palabra. Dice el texto en Santiago que si usted es solo oidor y no hacedor de la palabra, usted es como alguien, escuche bien esto, que se mira en el espejo. Se mira en el espejo y luego olvida cómo era. Por eso lo que vio en el espejo no lo define. Y a veces tenemos ideas distorsionadas de nosotros mismos porque no hemos mirado con detenimiento el espejo. Y más adelante voy a hacer la aplicación espiritual a la palabra, pero quiero concentrarme primero en la ilustración que hace el libro, la carta, de Santiago, donde al mirarse en el espejo se olvida cómo es y por tanto esto no lo define. Y yo quiero poner un ejemplo en términos de edad. ¿A usted no le ha pasado que usted tiene una idea distorsionada de usted mismo en referencia a su edad? ¿A qué me refiero con esto? De que usted se acuerda cuando usted tenía 18 años y esa es la imagen que usted tiene de usted. Pareciera que al mirarnos en el espejo lo pasamos por alto y usted todavía cree que puede verse como se veía y hacer las cosas que hacía. Miren, a mí me pasó algo muy gracioso. Cuando nosotros fuimos a visitar a mi hija, uno de los fines de semana íbamos a salir a través de Barcelona, de España. Y como Abril trabaja, nos dijo, váyanse ustedes 2 días antes a Barcelona para que conozcan la ciudad y entonces cuando yo llegue vamos a nuestro destino. Y así lo hicimos. Pero uno de mis compañeros que se graduó conmigo en el Loyola, iba a decir el año, hace mucho tiempo. No, hace mucho tiempo. Wow, tú ves, yo dije ahorita oír la palabra y algunos están, dígalo, que no, nos gusta, pero bueno. Se enteró de que yo, por alguna de las fotos que subí, estaba en España y me dijo, ¿vienes por Barcelona? Y le dije, bueno, precisamente voy mañana a Barcelona. Y él me dijo, quiero verte. Teníamos 30 años que no nos veíamos. Casi 30 años. Por eso dije casi. No dije casi. Y la verdad es que fue bueno. Nosotros teníamos, porque Julie me dice, ay, pero yo no conozco a esa persona. Digo yo, bueno, la verdad que ya casi ni yo la conozco, porque después de tantos años sin vernos. Sin embargo, fue una bonita experiencia. Él salió del trabajo, nos recogió en el hotel, nos llevó a pasear por la ciudad, nos invitó a cenar, hablamos. O sea, fue una experiencia maravillosa y la pasamos súper bien. Y yo dije, qué bueno, ¿verdad? La referencia, él es cristiano, está buscando ahora del Señor en una iglesia. Fue algo maravilloso estar con él. Y cuando él se fue, que llegamos al hotel, le digo a Julie, mira qué bien la pasamos, ella sí, esto, le digo yo, ahora, ven acá, pero nosotros somos como una edad, pero él está viejo. ¿Tú no crees? Y Julie me dijo, igual que tú.
Y yo no quedé satisfecho. Yo le dije, ¿tú crees? Yo me veo así como él. ¿No le ha pasado eso? Hermano, y lo mismo pasa con el peso, que usted se ve o más flaco o más gordo, tiene una idea. Quizá con el peinarse, usted no se miró en el espejo y sale todo despeinado y para usted tiene una melena y después pasa por un cristal y se ve y dice Lion King. Por eso, hermanos, el texto nos invita a vernos detenidamente en el espejo de la palabra. Y ahora esto sí es más serio. Porque allí no podemos darnos el lujo de tener una imagen distorsionada de lo que se está formando en nosotros. Allí no tenemos margen de error, porque al mirarnos en el espejo de la palabra, cada día se tiene que ir viendo más definida en nosotros la imagen del Hijo de Dios, el Jesucristo, tu Rey, tu Señor, mi Rey, mi Señor, en la medida del cual estamos siendo moldeados como barros en manos del alfarero. Cada día esta obra imperfecta, este barro malo, esta tierra mala, tiene que ir tomando en el espejo la forma del Señor. Y yo quiero dejarles una tarea. Por eso dije que me iba a tomar unos minutos más en este punto y ya casi voy a terminar. Pero yo quiero que en esta semana tú tomes el espejo de la palabra y te mires en él. Y saben, lo que veas quizás no va a ser lo que en tu mente creías que habías logrado. Y está bien. Óyeme, como tu pastor te estoy diciendo. Está bien que lo que veas no se compare con lo que esperabas. Pero permite que el proceso de Dios lentamente vaya moldeándote hasta que al mirar en ese espejo, que mi creencia personal y no está basada en ninguna teología, sino en mi experiencia de vida, quizás es lo malo de mi barro, yo siento que esa imagen se va a ver definida como tal cuando yo vaya subiendo a las nubes. Ahí terminará el proceso en mí y Él me hará formado. No sé cómo lo hará, pero no tengo que saberlo tampoco. Lo que sé es que me pongo en las manos del alfarero para que Él complete su obra en mi vida. Tenemos que permitir que se vea eso y no olvidar lo que vimos para poder seguir trabajando, para actuar en consecuencia, a fin de que podamos ser bienaventurados. ¿Usted se ha dado cuenta alguna vez que ya viene para una reunión, para la iglesia o para algún sitio, se mira en el espejo y dice, ay, la mujer no me había puesto pintalabio? Y agarra y se pone el pintalabio y dice, ahora sí. O simplemente viene y dice, ay, pero se me ve una manchita aquí, espérate, déjame buscar una crema. Qué bonito. O nosotros los hombres pasamos por un espejo y decimos, Dios mío, pero esa barba, ¿en serio? Yo andaba así. No, pues déjame irme a retocar ahí. Y cuando sale de ahí, wow. Usted se mira en el espejo. Apliquemos eso a lo espiritual. Fíjate si te falta un pintalabio espiritual. Fíjate si te tienes que untar unas cremitas de unción. Fíjate si falta arreglar en oración esas áreas de tu vida que necesitan ser moldeadas. Seamos hacedores y no tan solo oidores. Y por último, este texto que leímos nos plantea dos cosas como características ya de una persona que es hacedor de la palabra. Una persona que es hacedor de la palabra tiene estas dos características.
Número uno, y quiero decir que esto es prácticamente su religión, asiste a los más vulnerables. En el texto dice que visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y no puedo entrar mucho en el contexto cultural, pero en aquel tiempo no había una población más vulnerable en todo el sentido de sustento y de muchas otras. Dije que no puedo extenderme en ese punto, que las viudas y los huérfanos. Pues entonces el principio aquí es que una persona hacedora de la palabra asiste a los más vulnerables. Mira, no tenemos que ir muy lejos, aquí mismo el Señor ha puesto, es tan bueno que ha puesto alrededor de nosotros personas en condiciones de vulnerabilidad que necesitan, y otros que quizás lo que necesitan es una palabra de aliento, una sonrisa, un abrazo. Asistamos a los más vulnerables. Y número dos, el texto da esto como una característica de aquellos que son hacedores de la palabra, es que buscan consagrarse. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Si esto hacemos, iglesia, será evidente que nuestras vidas han estado sometidas al sonido de la palabra, pero que no somos tan solo oidores olvidadizos, sino que hemos decidido que nuestras acciones reflejarán lo que somos. ¿Y qué somos? Hacedores de la palabra que glorifican al Padre en todas circunstancias. Que Dios te bendiga. Puerta abierta.